Hola, mi nombre es Juan Alberto Valencia Valencia. Soy alumno de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Voy en el tercer año Grupo H y este es un video para la materia de inmunología que imparte el doctor Jesús Gil Gómez. Yo les voy a hablar acerca de lo que son los mecanismos que inducen el escape inmunológico y la patogenia del coronavirus SARS-CoV-2 y voy a empezar. Infección. El virus es capaz de penetrar a través de las barreras físicas que forman el recubrimiento epitelial o mucoso en el tracto respiratorio. El virus es capaz de resistir las barreras químicas y biológicas creadas por nuestros microorganismos comensales, las células epiteliales y por las células inmunitarias, que producen desagradables ambientes ácidos, grasos y salinos, o bien secretan enzimas tóxicas o péptidos catiónicos que podrían destruir sus biomoléculas y con ello su integridad. Una vez que el virus ha sido capaz de saltarse esta barrera de elementos defensivos, constitutivos y preformados, ya lo tenemos en nuestro interior, lo cual significa que nos ha infectado. Una vez que hemos sido infectados, necesitamos que nuestras células sean capaces de percibirlo para que puedan iniciar la respuesta inmunitaria innata inducida y la antiinflamatoria, con el objetivo de contenerlo y erradicarlo en menos de 96 horas. El virus, además de penetrar, ha de dañar discretamente nuestros tejidos, ya que seguramente tendrá tropismo por alguna célula del epitelio, penetrará así en su interior, le secuestrará la maquinaria biosintética en su propio beneficio y generará nuevos viriones con el consiguiente estallido y necrosis de la célula infectada. Detección de la infección. Con estas muertes celulares no programadas se van a liberar de forma masiva moléculas endógenas celulares, que además van a dañar o modificar el andamiaje de los tejidos. A estas moléculas o cambios los denominamos patrones moleculares asociados al daño, también conocidos como DAMP. Ahora bien, no debemos olvidar que, además del daño, tenemos al extraño, al virus que ha conseguido infectarnos. Pues bien, los microorganismos patogénicos también tienen otros patrones moleculares asociados, también conocidos como PAMP, que serán reconocidos por los sensores celulares. Las células del sistema inmunitario disponen de un gran abanico de sensores de estos patrones, y los denominamos receptores que reconocen patrones PRR. Estos numerosos PRR pertenecen a distintas familias estructurales y asimismo cumplen funciones muy diferentes. Hay desde sensores que se localizan tanto en las membranas de la célula, como un ejemplo podría ser los TLR, los Scavenger Receptors o SR y los receptores de manosa de los macrófagos o MMR, como en el citoplasma de la misma, Not-like Receptors o NLR o los Write-like Receptors RLR. También hay en los tumores o fluidos biológicos, un ejemplo de ellos sería la lectina, que une la manosa o MBL y la proteína C reactiva o PCR. En este último tipo de PRR humorales los producen también otras células, como los hepatocitos, que los liberan en la sangre para que se repartan por todo el organismo. Además de su función como sensor, los PRR cumplen otras funciones muy distintas y a la vez muy importantes para la defensa del individuo. Por un lado, la fagocitosis de los microorganismos, que serán reconocidos por los neutrófilos y los macrófagos, y por otro lado, la activación del complemento, el cual es el principal ejecutor de la inmunidad innata humoral. Esta función tipo sensor va a disparar la respuesta inmunitaria innata local y la respuesta inflamatoria y la de reparación tisular. Se va a aumentar la permeabilidad de los vasos para que nuevos componentes del sistema inmunitario puedan acudir a este territorio que está siendo invadido por los virus y que la suma y la unión hagan la fuerza antimicrobiana. Respuesta antiviral intrínseca. Volvamos otra vez a fijarnos en el agente invasor, o sea el virus, el cual debido a que es una partícula no viva y de absoluta simplicidad estructural, podría ser muy resistente y esquivo a todas esas formas de reconocimiento y de medidas que la respuesta inmunitaria está generando en contra del mismo. La inmunidad antiviral intrínseca restringe directamente la replicación viral y el ensamblaje.
lo que hace que la célula no sea permisiva a la colonización viral. Esta inmunidad intrínseca es conferida por factores preexistentes y en gran medida por la presencia de factores inducidos por la propia infección del virus. Una de las formas más simples de impedir la actividad y replicación viral se observan en invertebrados y es denominada normalmente inmunidad basada en el RNA. Al utilizar distintos tipos de RNA de interferencia que bloquearán la expresión de los genes virales e incluso la inducirán a su degradación. El coronavirus y la pandemia COVID-19. En diciembre del año 2019, la humanidad ha sufrido por tercera vez en las últimas 2 décadas una nueva zoonosis causada por un coronavirus, o sea, el SARS-CoV-2, provocando una epidemia que afecta a las vías respiratorias y que en algunos casos es una enfermedad muy grave. Ahora bien, tenemos muchos datos epidemiológicos, conocemos información genética del virus y se han desarrollado test diagnósticos muy sensibles y cuantitativos. También se ha podido establecer el tropismo viral sobre células epiteliales alveolares gracias a la interacción con la exopeptidasa, enzima convertidora de la angiotensina HACE2. Esta enzima transforma preferentemente en el pulmón al precursor de la angiotensina en una molécula activa y que se encarga de regular la presión arterial. El virus y sus genes estructurales. El coronavirus es un virus que posee un RNA monocatenario. El tamaño del genoma del SARS-CoV-2 es de 30 kilobases. Y pues teniendo en cuenta que 10 kilobases es el tamaño medio de los virus de RNA, es un detalle que va a situar al coronavirus como los virus de RNA con genoma más grande, lo cual va a conllevar a mejoras en su supervivencia y mejoras en su adaptación al hospedador, lo que implica una mejor capacidad de escape a la hora de la multiplicación y la evolución viral, y que es un complejo de una característica muy relevante a la hora de la multiplicación y la evolución viral. ¿Los coronavirus mutan? Seguro que mucho, pero menos de lo que cabría esperar teniendo en cuenta que es un virus de RNA. Las proteínas que están codificadas en su genoma se dividen principalmente en 2 grupos, proteínas no estructurales y proteínas estructurales. Dentro de las estructurales, en sentido 5', 3', tenemos, número 1, la proteína S, spike o pincho en español, que formando homotrímeros crea esas estructuras que asoman sobre la nucleocápside y que le permiten anclarse a su receptor, en este caso es el HACE2. La proteína E, o sea, proteína envuelta, encargada del ensamblaje viral y de la patogenia del virus. También contamos con la proteína M, de membrana. Tiene 3 dominios transmembrana y al unirse a la nucleocápside le confiere la estructura esférica. Vamos a contar también con una proteína N de la nucleocápside. Va a tener principalmente 2 dominios, uno que interacciona con el RNA viral, conduciendo a su correcto encapsulamiento en los viriones, y el otro dominio multifunción, que actúa por un lado como un antagonista del interferón y por otro lado como represor de los RNA de interferencia, lo cual es muy importante para evitar la acción inmunitaria antiviral y es beneficioso para su replicación. Bueno, además de esto, vamos a tener a los beta coronavirus que van a disponer de la hemaglutinina acetilesterasa HE, una glicoproteína que se une a restos de azúcar en las membranas celulares e induce la fusión y penetración viral en la célula. Curiosamente, parece ser que el gen para la hemaglutinina acetilesterasa fue inducido por un genoma ancestral de coronavirus por recombinación con el virus de la influenza C. Genes no estructurales. Sobre los genes no estructurales empezaremos abordando el papel que juegan las otras proteínas virales. La NSP13 es una licasa, una enzima vital para el desempaquetado de los genes y por ende para la replicación y transcripción viral. La NSP7A10
son regiones críticas como reguladoras de la NSP12, que es la RNA polimerasa multidominio, y que junto con la actividad de reparación del RNA MMR de la NSP14 le confiere estas altas tasas de fidelidad de copia. Las NSP10, 13, 14 y 16 virales participan en el capping del RNA viral. Inmunopatogenia viral. Veamos entonces las claves de la inmunopatogenia de los coronavirus, que pivotan sobre el bloque de la actividad antiviral, que se pone de manifiesto gracias a la acción del resto de proteínas no estructurales. La NSP1 de los SARS-CoV es una proteína de 20 kilodaltons que se localiza en el citoplasma de las células infectadas y que genera una variedad de funciones únicas en los beta coronavirus. En primer lugar, va a ser capaz de bloquear y degradar el mRNA del interferón beta y otros mensajeros endógenos. En segundo lugar, va a bloquear la fosforilación de STAT1 e IKB en la dimerización del IRF3, va a inhibir las vías de transducción de señales que involucran al IRTF, STAT y NF-κB. Ello afecta también a la progresión del ciclo celular sin inducir apoptosis, favoreciendo la supervivencia viral. La NSP3 va a codificar en el gran ORF1 y que va a generar una proteína de 200 kilodaltons con varios dominios funcionales. Las otras NSP4 a NSP6 bloquean directamente la actividad antiviral de cada célula que debería poner en marcha inhibiendo la señalización del interferón. Por último, la NSP16 es una 2' o metiltransferasa que bloquea muy selectivamente la señalización a través de la MDA5, afectación de las células presentadoras de antígeno. Tanto los factores virales antes descritos como los del huésped afectan a la virulencia de las enfermedades por coronavirus. Un ejemplo de ello es que tanto el COVID-19 como el SARS se caracterizan por una respuesta inflamatoria exacerbada, y de hecho la carga viral no está correlacionada con el empeoramiento de los síntomas. En este contexto, es vital conocer el mecanismo que desencadena que la respuesta inflamatoria del hospedador, con sobreexpresiones de citocinas, se convierta en una causa principal de daño pulmonar y posterior mortalidad en los casos severos de COVID-19. Las dianas principales de la infección por los SARS-CoV son las células epiteliales ciliadas de la vía aérea y los neumocitos alveolares de tipo 2. Pero también se ha demostrado que los SARS-CoV-2 usan DC5 y L5 como correceptores para la entrada. Es de señalar que cada uno de estos receptores se sobreexpresan en algunos tipos de células presentadoras de antígenos inmaduras, sobre todo células dendríticas, y podrían aumentar el tropismo viral y por consiguiente contribuir aún más a la inmunopatogenia de la enfermedad. La alta infectividad viral en APC inmaduras indica que hay muchos PRR en ellas y que el virus puede superar la respuesta antiviral inicial, pero también nos revela que la maduración de las APC no solo conlleva una bajada muy importante en el número de PRR, sino la aparición de otros mecanismos de restricción que evitan la replicación del virus. Estas y otras APC actúan como primera defensa contra la infección viral al estimular la vigilancia inmunológica, la defensa antiviral intrínseca y el puente entre la inmunidad innata y adaptativa, participando en el reclutamiento de los linfocitos de memoria y de células efectoras al sitio de infección. Además, estas APC profesionales también son una fuente importante de interferones tipo 1. Así, el efecto citopático del coronavirus es un mecanismo indirecto de sobreestimulación de APC y se asocia también con la inducción de inflamación y la secreción masiva de citocinas en los pulmones como interleucina 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, que pueden provocar daños en los tejidos y favorecer la diseminación sistémica del virus. El mecanismo de escape inmune a través de la afectación de APC daría como resultado un aclaramiento viral ineficiente,
lo que puede explicar la alta patogenicidad y las manifestaciones clínicas vistas en COVID-19, MERS y SARS. Luego, que las APC funcionen adecuadamente es crítico para mitigar la infección y limitar el desarrollo de la enfermedad. En este sentido, existen 3 posibles candidatos terapéuticos sobre la mesa: baricitinib, fedratinib y ruxolitinib, que son inhibidores potentes y selectivos de la JAK, aprobados para indicaciones como artritis reumatoide y mielofibrosis. Consideraciones finales. En algunos individuos, la presencia del coronavirus en las vías respiratorias va a ser la puerta de entrada a otros microorganismos oportunistas que podrían ocasionar estas neumonías severas. Esta puerta se abre por el efecto citopático directo del virus sobre las células epiteliales del tracto respiratorio y por el daño tisular local que la respuesta inflamatoria va a ocasionar. Si a esto le añadimos un sistema inmunitario ineficiente debido a los mecanismos de inmunoinvasión del coronavirus, tenemos todas las papeletas para convertir al COVID-19 en una enfermedad especialmente contagiosa, perdurable en el individuo y en algunos casos hasta grave. Los mecanismos de escape viral e inmunopatogenia no son únicos del coronavirus y han sido descritas muchas formas diferentes de interferir en la señalización de citocinas y de sus mecanismos de transducción. Además, otros virus de las familias de adenovirus, herpes, papiloma y poxvirus, entre otros, interfieren en la actividad del proteosoma y del proceso celular dedicado a la presentación antigénica o de aparición del complejo mayor de histocompatibilidad en la membrana. Otros codifican citocinas inmunosupresoras o cambios de fenotipos en los linfocitos helper, como el Shift T1 a Th2, poco eficiente para parásitos intracelulares. Generalmente son grandes virus de DNA y aquí los coronavirus representan una buena excepción a esta regla. Hasta el momento, el SARS-CoV-2 se está comportando como un enemigo de la especie humana, con unas tasas de letalidad difícilmente asumibles, y que está poniendo en jaque el movimiento de personas, la globalización y la economía mundial. Sin duda alguna, sus efectos sobre países en vías de desarrollo serán todavía peores. Por ello, como enemigo que es de todos nosotros, requiere un esfuerzo global para combatirlo. Tomemos las medidas oportunas para contener la diseminación de la enfermedad y protejamos a los más sensibles o susceptibles a sucumbir ante el virus.